A continuación, el doctor Frederick Oppenheimer hablará sobre la donación en vida y los cuidados en el donante y el receptor. El doctor Federico Oppenheimer es director del Instituto Clínico de Nefrología y Urología del Hospital Clínico de Barcelona y durante más de 25 años ha sido jefe de la unidad de trasplante renal en el mismo hospital. Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias por aguantar hasta esta hora. Voy a intentar ser muy rápido y directo porque tiene una presentación un poquito más larga, pero voy a intentar, para ajustarme al tiempo, hacerla aún más corta. Lo primero de todo, ¿por qué hay que hacer trasplantes de vivo? Bueno, se hacen trasplantes de vivo primero porque son necesarios para compensar que no tenemos riñones de cadáver para todo el mundo y porque además los resultados son excelentes y porque la seguridad para el donante es buena. Y además, bueno, los pacientes que se trasplantan pues tienen muy buena calidad de vida y el coste del tratamiento de un paciente trasplantado pues es inferior que la diálisis, con lo cual en realidad todos son ventajas. Los trasplantes de vivo son los que los pacientes sobreviven más años con un riñón trasplantado, más que con un riñón de cadáver. De hecho, en los trasplantes que son entre hermanos HLA idénticos, tienen una esperanza de sobrevivir el riñón trasplantado altísima. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que tenemos que cuidar a nuestros pacientes, cuidar a nuestros donantes, para que esa potencialidad que tienen de vivir tantos años con un riñón que les funcione bien, pues realmente se cumpla y no se pierda por otros motivos, como veremos a continuación. Y luego está el mensaje que el trasplante entre los cónyuges también está muy demostrado que va igual de bien que los trasplantes entre personas genéticamente emparentadas, va igual de bien y por lo tanto también es muy buena opción. Y por lo tanto, en este caso, los cónyuges pues van a ser una familia que tanto el donante como el receptor van a ser personas que van a vivir con un solo riñón y tienen que cuidarse los dos juntos y los consejos sirven para unos como para otros. ¿Viven los donantes con un riñón muchos años? Pues sí, viven exactamente igual que las personas sanas con dos riñones. Estos son estudios que se han realizado hace ya muchos años. La única diferencia que hay entre una persona sana, tan sana como para poder dar un riñón, y otra persona sana que además da un riñón, es que en una muy pequeña proporción de casos, los que han sido donantes pueden tener algún problema más de riñón que las personas absolutamente sanas. Estos se han hecho ya varios estudios y esto solo ocurre a muy largo plazo y en una proporción muy baja. Por ejemplo, en este estudio que se hizo en Noruega, detectaron 9 casos sobre casi 2.000 donantes que tuvieron problemas de insuficiencia renal crónica. Y ellos concluyeron que, aunque esto es interesante de conocerlo, no cambia nuestra actitud respecto a la seguridad del donante y a continuar haciendo trasplantes de vivo. En Estados Unidos se han hecho otros estudios y han encontrado exactamente lo mismo. Aquí ya hablamos de estudios sobre más de 90.000 personas que han sido donantes y se han comparado con 90.000 personas sanísimas que no han sido donantes y efectivamente, en los que han sido donantes hay una pequeña proporción de problemas de riñón o problemas cardiovasculares, algo mayor, pero también ellos concluyen que la proporción, de hecho, es tan pequeña que eso no cambia nuestra actitud respecto a la donación. ¿Dónde nos interesa incidir respecto a esta situación? Es en el tema de la edad. Hay un estudio en Estados Unidos que demuestra que cuantos más años por delante vas a tener viviendo con un solo riñón después de donar, más posibilidades puedes tener de tener algún problema de riñón, aunque ya hemos dicho ese problema va a ser siempre bajo. Y si además esa persona es de sexo masculino y de raza negra, es donde se multiplica el riesgo. En los europeos, en general, no vamos a sufrir ese riesgo, pero debemos cuidarnos. Por eso, en nuestro hospital y en la mayoría de los hospitales, a la hora de decidir sobre qué tipo de donante nos gusta, pues la verdad, cuando son donantes muy jóvenes, por debajo de 25 años, aunque la ley lo permite, no nos gusta mucho utilizarlos, salvo que haya una justificación clínica muy clara. Y otra cuestión de los donantes es el tema de los embarazos de las mujeres después de haber dado un riñón. Se sabe que cuando una persona ha sido donante, durante el embarazo puede tener algún problema de hipertensión o de eclampsia, de preeclampsia, algo mayor que si no hubiera sido donante. Pero, de nuevo, en una proporción bajísima
y no se desaconseja el tener hijos después de la donación. Por lo tanto, ¿qué dicen las guías sobre los cuidados de los donantes? Aunque no hay estudios muy categóricos al respecto, porque los niveles de evidencia que hay son bajos, sí que se debe ofrecer a cada donante de riñón un plan personalizado de cuidados y estableciendo claramente qué va a hacer en el futuro después de donar, si va a seguir controles, dónde los va a seguir, etcétera. Se recomienda que todos los donantes, después del primer año, como mínimo una vez al año, hagan un examen médico en el que se mire la presión arterial, se mire el peso, el índice de masa corporal, se mire la función renal y se mire la proteinuria y se les aconseja llevar un estilo de vida saludable, una dieta saludable y hacer ejercicio físico de forma regular. Y obviamente, si se detecta algún caso que pueda tener problemas de riñón, hay que establecer las guías de seguimiento como cualquier persona que tenga un problema de riñón. Y además a los donantes hay que mirarles no solo el riñón, hay que mirarlos como cualquier persona, su estado de salud en general por todos los aparatos. Y ya pasamos a los receptores. Para ser trasplantable hay que tener un estado de salud suficientemente bueno, estar en diálisis o en prediálisis. Hay que saber qué tipo de enfermedad renal destruyó los riñones para ver si es desaconsejable hacer un trasplante de vivo porque se pueda repetir ese problema. Hay que mirar la compatibilidad inmunológica y lo más importante de todo, hay que asegurarse que esa persona entiende que va a tener un riñón trasplantado y que va a hacer un cumplimiento exhaustivo del tratamiento que se le indique y de los controles que debe hacer para no poner en riesgo ese riñón. ¿Por qué? Pues porque cuando analizamos las causas de fracaso de los trasplantes, vemos que hay dos causas principales muy importantes. Una es la pérdida del riñón por nefropatía crónica, por rechazo crónico. La otra es que el paciente se muera, pero que el riñón le estuvo funcionando bien hasta que se murió. Esas son las dos principales causas y nuestros cuidados van a ir hacia allá. Pero también hay causas, como causas de fracaso, el mal cumplimiento terapéutico. Estos son datos de mi hospital que analiza las causas de muerte después del trasplante y vemos que la primera es la cardiovascular, la más importante. Y sabemos que una de las causas más importantes de problemas cardiovasculares es tener diabetes, tener azúcar. Bueno, pues se ha visto que los pacientes que no son diabéticos antes del trasplante, pero que se vuelven diabéticos después del trasplante, tienen más problemas cardiovasculares que los que no se vuelven diabéticos y eso también impacta en los resultados y en la sobrevida de los pacientes. Y también se ha visto que para prevenir que un paciente que no es diabético se vuelva diabético después del trasplante, eso se puede hacer en diálisis. ¿Y cómo? Pues detectando aquellos pacientes que tienen factores de riesgo de diabetes, mediante los análisis que hacemos del azúcar, de la hemoglobina glicosilada, de los test de tolerancia oral a la glucosa, etc. Y además, cambiando el estilo de vida. Se sabe que los pacientes que pierden peso porque hacen ejercicio y llevan una dieta correcta en diálisis, sin perder masa muscular, tienen menor riesgo de hacer diabetes post-trasplante y menor riesgo de presentar esas complicaciones que hemos visto que se pueden presentar a los pacientes cuando se trasplantan. Y el otro factor muy importante es el tema del cumplimiento terapéutico. Este es un estudio que ha impactado enormemente en toda la comunidad de trasplante, que muestra cómo el 50% de las causas de fracaso de los trasplantes es el rechazo crónico, el rechazo mediado por anticuerpos. Eso es una causa muy importante y que todavía hoy se nos hace difícil combatirla de forma eficaz. Pero además se sabe que casi el 50% de los casos de rechazo crónico mediado por anticuerpos que fracasa el trasplante es porque hay mal cumplimiento terapéutico. Es decir que o bien por parte del paciente o parte de los consejos del médico, la exposición a la inmunosupresión no ha sido la correcta. Por lo tanto, muy importante para el paciente, para sus cuidados, tiene que ser el cumplimiento del tratamiento. Y de nuevo, ¿qué dicen las guías? Las guías, que son más antiguas, las últimas guías son del 2009, dicen lo siguiente. Sobre el estilo de vida del paciente trasplantado, es extremadamente recomendable que los pacientes trasplantados adopten un estilo de vida sano
incluyendo ejercicio físico, dieta apropiada y reducción de peso si fuera necesario. Eso se lo aplica al paciente trasplantado, los donantes de riñón y la sociedad en general, ¿no? Hay que hacerlo así. Hay que controlar la presión arterial. Es fundamental que el paciente trasplantado tenga un buen control de la tensión arterial. O sea que en las visitas médicas se ha de controlar, se ha de asegurar que si necesita tratamiento lo esté recibiendo y además sea eficaz. Hay que reducir el peso porque impacta mucho sobre la hipertensión arterial y luego es evidente que hay que eliminar otros hábitos como puede ser el tabaquismo, que todavía hay mucho paciente trasplantado que fuma y eso tiene impacto en la salud y también en el propio riñón. Sobre las vacunas, sabemos que hay vacunas que se pueden administrar y otras que no se pueden administrar. Lo ideal es que antes del trasplante todos los pacientes pasen un plan de vacunación. Pero después del trasplante hay muchas vacunas que también se pueden administrar, como las que ven aquí. Siempre son vacunas que nunca, nunca contienen virus vivos. Si contienen virus, son virus que han sido atenuados. Y muy importante la vacunación de la gripe cada año, porque esta hay que hacerla cada año, tanto la gripe A como la gripe B. Y luego hay toda una lista de vacunas que no se deben administrar o excepcionalmente alguna de ellas se podría administrar. Por ejemplo, todos los que viajan a zonas endémicas de fiebre amarilla, pues no deberían ir a esas zonas porque no se pueden vacunar frente a la fiebre amarilla, ¿sí? Y así hay otras listas de vacunas que no se pueden administrar. Sobre el tema de la fertilidad femenina, hay que asesorar a las mujeres que están en edad fértil y se trasplantan que tomen las medidas adecuadas, en primer lugar, para no quedar embarazadas en el primer año, porque es el año más complicado. Y después, que no vengan un día ya embarazadas, sino que intenten planificarlo, porque nosotros podemos ajustar la medicación, quitar medicamentos que sabemos que no se pueden recibir durante el embarazo y hacer un cambio de inmunosupresión sobre la marcha siempre es un riesgo, pero sabemos cuáles son y podemos asesorar. Por lo tanto, siempre a nuestras mujeres que se trasplantan y están en riesgo de quedarse embarazadas, que tienen que tomar esas medidas. Si se embarazan, porque además muchas de ellas se pueden quedar embarazadas y tener hijos normalmente, lo que hay que hacer es llevar el control a través del servicio de obstetricia de un centro que tenga experiencia en el manejo de embarazos de riesgo, que no solo es en paciente trasplantado, sino en otras patologías. Y nada más, estos eran los consejos muy fáciles, muy obvios, pero es que cuando hablamos de cuidados del donante y cuidados del receptor, no es nada más que esto. Muchas gracias.